Hola, un muy feliz día a todos, bienvenidos una vez más a tu espacio de bienestar, vibrando en más, vibrando en positivo, con quien les habla Milagros Blanco, desde aquí desde Radio Sintonía 1420 AM, nuestra página web www.radiosintonía1420.com.be para que puedas escucharnos desde cualquier parte del mundo. Yo, como siempre, súper agradecida y feliz de poder compartir con cada uno de ustedes esta hora de bienestar. Desde mi corazón les hago llegar al de cada uno un abrazo repleto de amor, de luz, de bendiciones, de solidaridad, acompañándonos desde allí, desde ese abrazo, en este momento planetario tan particular en el que la humanidad se ve ante un desafío de transformación espiritual grandioso. Yo de verdad que lo siento así. Cuando todo esto pase, no vamos a ser los mismos, vamos a ser mejores. Eso es lo importante, que nos enfoquemos allí, en ser mejores. Desde que amanece el día, tenemos esa posibilidad, ese poder de elección, de decisión, de co-crear nuestro día. Y cuando lo hacemos no solo por nosotros, lo hacemos también por toda la humanidad, porque somos uno. Así es esto. Vibramos en unidad, porque somos todos producto de ese vórtice energético que es Dios. Cuando abrimos los ojos a un nuevo día, estamos conectados. Ese momento es tan importante porque estamos conectadísimos con nuestro ser interior. Entonces, no se nos puede pasar dar gracias. Gracias por el nuevo día, por esa nueva oportunidad para asumir nuevos desafíos, por esa nueva oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, bendiciendo todo lo que somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos, lo bendecimos. Y con alegría en nuestro corazón, por supuesto, con alegría, dibujando una sonrisa en nuestro rostro, porque cuando dibujamos una sonrisa en nuestro rostro, la energía que se mueve es hermosísima, no solo para nosotros, sino también para nuestro entorno. Nos regalamos ese minuto al despertar, ese minuto para dar gracias, ese minuto para sonreír, ese minuto para respirar y saber que estamos aquí y ahora, y que además elegimos estar en la presencia de Dios y desde allí accionar nuestro día. ¿Y cómo puede ser un día que se acciona desde allí sino maravilloso, extraordinario? Porque todo debemos sentirlo como algo extraordinario. Ese es parte del aprendizaje de todo este momento, de todas estas circunstancias que estamos vivenciando. Todo es extraordinario. Respirar es extraordinario. Mirar es extraordinario. Salir a la calle es extraordinario. Sentir la textura de las cosas es extraordinario. Sentir
la piel de otro ser humano es extraordinario. Poder abrazar es extraordinario. Poder besar es extraordinario. Oler, todo es extraordinario. Entonces, desde allí asumimos nuestra vida como un obsequio extraordinario. Yo siento que definitivamente cuando evaluamos la vida desde ahí, la valoramos más. La valoramos más y nos valoramos, por supuesto, más a nosotros mismos. Entonces, antes de poner los pies en el piso, antes de levantarnos, tomémonos esos minutos para reflexionar, para dar gracias y sobre todo para profundizar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo dar este día? ¿Qué puedo compartir con mi prójimo? ¿A quién le puedo servir? Y al levantarte, yo por lo menos es mi experiencia, me encanta hacerlo. Me voy al espejo cuando me voy a asear y me miro con amor, me miro con gratitud, me miro con entusiasmo, con alegría, me envío mensajes hermosos. Me encanta conversar conmigo misma, además hacerlo en voz alta, porque es muy diferente el diálogo interior a ese diálogo que se hace con imprimiéndole una vibración a la palabra. Entonces me gusta muchísimo. Hay conversaciones que no tengo con nadie o algo que tengo, alguna confidencia y pues lo hablo allí, lo hablo conmigo misma. Y siempre me ha servido como una herramienta de bienestar. Allí resuelvo muchísimas situaciones, aunque ustedes no lo crean, solamente los invito a probar porque sé que les va a servir conversar con ustedes mismos. Y después que conversan con ustedes mismos frente al espejo y se miran y se enamoran un poco más de lo que son, de cómo son, se abrazan, se dan un buen abrazo y así, con ese abrazo, con ustedes, con su alma y con Dios, comienzan el día. Ya volvemos aquí a tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Y estamos de vuelta aquí en tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Les recordamos nuestras redes: Instagram Vibrando en Piso Bajo Positivo, Facebook Vibrando en Positivo con Milagros Blanco, nuestro correo electrónico Vibrando en Positivo mbdemilagrosblanco@gmail.com. Hoy vamos a estar conversando con ustedes un tema súper interesante y por demás propicio para estos días en que todo este proceso nos ha tomado por sorpresa. Y es la educación en los tiempos de cambio. Para eso me acompaña mi esposo Gabriel Cierceluti. Ambos somos psicopedagogos y tenemos más de 25, 26, 27, ya no sabemos ni cuántos años dedicados a la educación, a acompañar a niños y adolescentes en sus procesos de aprendizaje y por supuesto a estar muy pero muy comprometidos a asistir a sus padres en todo ese desenvolvimiento escolar de sus hijos. Por supuesto, todo, como les decía antes, nos agarró por sorpresa, ha cambiado. Los padres se detuvieron en la casa con sus niños. Hay una situación muy particular, padres que nunca estaban en su casa porque el tiempo de trabajo no se los permitía y de pronto comienzan como que a vivir experiencias totalmente diferentes con sus
hijos, porque no es solo proveer el dinero, sino ese estar, ese conocer, ese saber quién es el hijo, cuáles son sus necesidades, qué le gusta, qué no le gusta, incluso con la misma esposa o con la madre. Es una dinámica familiar que se ha tornado diferente, y dentro de esa dinámica, por supuesto, tenemos que contemplar esa parte educativa que no podemos obviar, porque aunque están sin ir al colegio, hay unas necesidades académicas y de pensum que deben cumplirse. Sin embargo, también tenemos que comenzar a considerar que estos niños están ya aprendiendo de modos distintos, que vamos abriéndonos a nuevas posibilidades y que sencillamente asumimos esos cambios desde lo más positivo. Hola Gabri, gracias por acompañarme aquí a hacer este programa, porque de verdad que hemos estado juntos trabajando a nivel escolar, a nivel terapéutico durante muchísimos años, y pues vamos a poner nuestro granito de arena en este proceso tan, pero tan singular que estamos viviendo. Cuéntanos, ¿qué piensas tú que pueden hacer los padres, las madres? ¿Cómo co-crear una dinámica escolar en casa que sea agradable, que sea divertida, en donde la intervención de los padres sea bien proactiva, puedan sentirse involucrados desde ese fluir con la situación que estamos actualmente viviendo? ¿Qué piensas tú? Bueno, muchos saludos aquí desde esta emisora. Bueno, yo particularmente pienso que cada hogar tiene su propia dinámica. No existe una receta mágica que yo les pueda dar a los padres, decirle, mira, vas a hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, no. Cada quien debe conocer, y más en estas circunstancias, cuál es la verdadera dinámica de su hogar, de su familia. Dentro de la parte académica, tiene que haber un espacio, por ejemplo, dentro de esa dinámica tiene que haber un espacio para la parte académica. Algo que se ha demostrado ahora, vamos a decirlo así, es que la tecnología se ha puesto al servicio de esta circunstancia. Lo que son actividades escolares las mandan por internet, devuelven las tareas por internet, por las redes sociales, etcétera. Es decir, que toda esta tecnología que estaba subestimada o subutilizada se ha puesto a valer en estos días. Es decir, se ha puesto incluso en juicio, vamos a decirlo así, o en juicio, si es muy importante la asistencia del alumno al salón de clase o al colegio. Sí, quizás no tanto como juicio, sino que se abre una nueva oportunidad sencillamente de que quizá no puedes ir al colegio, pero hay otras ventanas que favorecen la posibilidad de aprendizaje para los niños. Sí, continúas aprendiendo ahora dentro de tu ámbito familiar, de repente con la supervisión de tus padres, que eso es a veces hasta ideal, porque yo siempre lo he dicho, la familia es lo más importante dentro del proceso educativo del niño o del adolescente, y que tenemos la oportunidad ahora de estar más cerca de nuestros hijos y ver cuáles son sus debilidades, incluso académicas, revisando los cuadernos, revisando aquellas evaluaciones que han realizado y que a veces no tenemos ni chance y le dejamos toda esa responsabilidad al maestro de clase o al colegio. Y resulta ser que ahora con este tiempo, este larguísimo fin de semana que tenemos, podemos ver algunos detalles que no habíamos, de los cuales no nos habíamos percatado. Y no nos percatamos no porque no estemos atentos, sino porque sencillamente no tenemos el suficiente tiempo y porque también los colegios
de algún modo las programaciones escolares son muy fuertes y son muy rápidas, e incluso las exigencias es como que es un tema sobre otro y no dan espacio para que verdaderamente el aprendizaje se asiente, ¿no? Se consolide, sobre todo en la experiencia, porque el aprendizaje no puede ser información, eso lo decía Einstein, tiene que ser experiencia. El muchacho tiene que darse cuenta cuando se equivoca, por qué se equivoca, cómo rectifica. Y cómo rectifica y para qué rectifica. Porque entonces es esa alianza que existe entre el razonamiento vivencial y el razonamiento de las áreas académicas. Eso tiene que estar casado, ¿verdad, Gabri? Definitivamente casado. Lo que aprendes, en qué o para qué te sirve dentro de tu vida cotidiana. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta aquí en Muy Breve en tu espacio, Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, conversando sobre la educación en tiempos de cambio con Gabriel Cierceluti. Y estamos de vuelta aquí en tu espacio, Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, desde Radio Sintonía 1420 AM. Estamos conversando, compartiendo un tema que, como les decía, en estos momentos es bien, pero bien importante. La educación en tiempos de cambio. Y cuando digo educación en tiempos de cambio es porque hay una necesidad desde hace muchísimos años que la educación formal mueva sus estructuras, que los docentes muevan sus estructuras también, porque estamos ante una nueva humanidad, unos niños que requieren aprender, pero desde otro espacio, desde un espacio mucho más dinámico, desde un espacio diferente, sencillamente diferente. Y para ello, las escuelas, las programaciones e incluso en muchos casos nuestros docentes no están preparados. ¿Para qué? Para hacerle frente a ese nuevo niño, ese ser diferente que necesita y desea aprender, pero desea aprender distinto. Yo por lo menos soy una que a veces digo, Dios santo, ¿hasta cuándo vamos a estar con la pizarra y el marcador dando clases cuando en esta era, Gabri, de la cibernética es necesario que estos niños ya se pongan en sintonía de todo lo que además ya saben hacer, saben utilizar todos los instrumentos cibernéticos, las computadoras, los teléfonos mejor que cualquiera. Entonces, poner al servicio todos esos equipos y todo bajo supervisión, por supuesto, de los adultos, pero todo lo que hay a nivel de internet, Gabri, para que los niños puedan, y los adolescentes puedan aprender del mundo, ¿no? Pero sin duda alguna, por ejemplo, la parte informativa está totalmente cubierta por internet, por Google, etcétera. Si alguien quiere buscar cualquier información, sencillamente escribe una pregunta y ahí sale cantidad de opciones de respuesta, excelente, medianamente excelente, todo lo que usted quiera. Pero algo que no puede cubrir este aspecto de la educación, o este recurso de la educación, es la parte de la experiencia. El armar, el desarmar. Porque yo puedo ver la teoría, ¿verdad?, en un pizarrón, puedo darme cuenta de que un movimiento es rectilíneo uniforme a partir de una explicación numérica, pero ¿cómo se ve eso vamos a decirlo así, en las tres dimensiones, en la vida cotidiana? Como me dicen los alumnos muchas veces, ¿para qué me sirve eso? A veces me gustaría decirle, bueno,
cuando exista una total comunión entre lo que tú ves en la teoría y lo puedas vivir en la práctica y verlo en la realidad, es como aquel que ve el fuego por televisión y dice, oye, pero el fuego es así, qué interesante, pero eso ¿cómo será? Cuando tú llegas y te acercas, te da calor y te puedes incluso quemar. Entonces tú te das cuenta, ahora lo entiendes mejor lo que es el fuego, claro, pero lo viste en la teoría. Igualmente es todo el aspecto académico. A veces por cuestiones, no sé si por falta de evolución de la parte pedagógica, nos hemos encerrado en esas metodologías muy antiguas. Exactamente, esas programaciones metodológicas que resultan de verdad antiguas. Sí, porque si ya tenemos el recurso del video ya es muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar del aspecto, vamos a hablar por ejemplo de materia química. Por internet podemos ver como en una experiencia, por ejemplo el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico y observamos cómo de ahí se libera el gas hidrógeno, vamos a decirlo así. Pero importantísimo es que yo tome el tubo de ensayo con todas las indicaciones correspondientes, tome la cinta de magnesio, realice los cálculos utilizando incluso los instrumentos y yo pueda ver exactamente para qué sirve todo esto. Incluso a veces cuando estoy dando una clase, vamos a suponer, orientándolos en química, le digo, ¿cómo harías tú, por ejemplo, si tienes un bebé que necesita 1 mililitro de determinado medicamento y tu receta está en gramos? Ahí es donde la parte académica entra en la vida cotidiana. Claro, y tienes que realizar los cálculos correspondientes porque es muy importante. Entonces, cuando la educación llega a ese punto donde lo que tú ves en la teoría lo puedas ver en la práctica y que incluso puedas hacer una animación en un video y después verlo en la vida real, en la vida cotidiana, ya el aprendizaje será muy, muy distinto y podemos decir, bueno, ya sé para qué estoy aprendiendo algo, ya sé para qué sirve. Y no solo distinto, sino que lo disfrutan más, es muchísimo más motivador, inspirador. Los niños les encanta trabajar de ese modo vivencial. Es lo que tú dices, incluso cuando vas a transmitir un conocimiento, ¿no? Es muchísimo más agradable hacerlo desde ese espacio en donde ellos puedan divertirse, porque es que lo hacemos incluso un poquito pesado a veces, ¿no? Digo yo, sí, con todo el respeto, obvio, ¿no? Sí, pero mientras exista aún tengamos ese pasado académico, esas metodologías un poco antiguas, diría yo ya obsoletas, diría en muchos aspectos, siempre vamos a tener que trabajar la parte formal. Por ejemplo, los muchachos a veces me dicen, pero ¿cómo hago para aprender a dividir? A mí me cuesta mucho. Le digo, dividiendo. Practicando. Eso es como aprender a hacer un acorde en una guitarra. ¿Cómo aprendes tú a hacer un acorde en la guitarra? Primero ves cómo se hace y después tú tomas la guitarra y comienzas a practicar el acorde. Cualquier aprendizaje tiene que ser vivenciado desde la práctica. Es así. Nada se puede aprender si no lo practicamos. Y no podemos llegar, obviamente, a consolidar nada si no lo practicamos. Pero esa práctica, yo por lo menos soy de las que considera, y Gabri obviamente también, que debe hacerse desde lo más agradable. Porque la educación, el aprender para los niños, tiene que ser un proceso agradable, un proceso divertido, un proceso que además le encuentren los niños sentido. Estoy aprendiendo para esto o para aquello. Vamos a una pausa y regresamos en muy breve aquí a tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, con Gabriel Cierceluti y Milagros Blanco, conversando sobre educación en tiempos de cambio. Y regresamos aquí a tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Seguimos conversando sobre educación en tiempos de cambio. Todo nos está cambiando, todo se está transformando y todo esto que está sucediendo definitivamente nos va a hacer mejores seres humanos.
una sola mano, unidos desde nuestro amor, desde nuestro compromiso y, por supuesto, desde nuestra solidaridad. Por eso, este programa que les regalamos, mi esposo y yo, a todos ustedes, en relación a la importancia de la educación y, en este caso, ese ¿qué puedo hacer yo como padre en la casa, en estos días? Porque no es solamente la educación formal, Gabri, académica, sino toda esa dinámica que nos cambia. No es tampoco no son unas vacaciones de unos días, no es un fin de semana, no es que nos vamos a ir de paseo, es una situación muy particular que nos tomó de sorpresa a todos y en la que tenemos que estar desde nuestro mejor espacio cada uno. Entonces, no es solamente el aprendizaje formal, es el aprendizaje de cada uno de nosotros, mirar al otro y mirarlo desde su fortaleza, desde su debilidad, poder crear y co-crear una dinámica familiar más nutrida, más fortalecida, mejor. Sí, sobre todo es cuestión de tiempo. Tenemos mucho más tiempo, tenemos más tiempo libre, sí, es una realidad. ¿Y para qué vamos a utilizar ese tiempo? Para recrearnos, ver televisión, etcétera. Sí, cada quien lo utiliza en lo que quiere, pero también es una oportunidad para de repente reparar lo que nunca ha sido reparado. Aprender organizar. Y aprender también, organizar, exacto, pero también aprender, por ejemplo, a sembrar, si tienes un jardín, poner a los niños a que te ayuden en los oficios de la casa, a que entiendan, porque a veces los hijos no entendemos lo que hacen las madres o lo que hacen los padres, entonces involucrarlos en eso que hacemos cada uno. Que se le asignen actividades específicas, por ejemplo, las rutinas de limpieza de la casa son muy importantes, y no crean ustedes que eso no les enseña, eso les enseña muchísimo a los muchachos. Y sobre todo también, Gabri, ese aprendizaje íntimo de que también el padre se da cuenta, como decías tú, en qué falla, cuáles son las debilidades de su hijo, desde dónde él puede acompañarlo para ayudarlo a poder transformar esa debilidad en fortaleza. No solo académicamente, sino como ser humano. No, porque de repente tu hijo nunca supo o nunca se concentró en ver cómo su madre, por ejemplo, hace una torta. Exactamente. Y resulta ser que ahí hay una serie de conocimientos involucrados, una serie de técnicas involucradas que si el muchacho las aprende, incluso el día de mañana, digo yo, un ejemplo hipotético, él podría vender tortas porque las aprendió a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque aprendió de su madre todas aquellas proporciones que necesita la mezcla de la torta, y es una oportunidad más para aprender. Todo suma. Todo día que exista en tu vida es un día para aprender, y eso ya está trillado, pero es así. Pero sobre todo para aprender de verdad, para que tú lo tengas y lo puedas enseñar a otro lo que aprendiste y lo puedas materializar en una acción. Por ejemplo, yo sé desarmar este motor. Sí, bueno, demuéstralo, aquí está, mira, lo desarmo y lo vuelvo a armar. Te puedo explicar cómo se hace, y eso es muy importante. Yo a veces a mis alumnas y a mis alumnos les digo, yo esto que te estoy enseñando no lo hago simplemente para que tú pases un examen. No, mi idea interna, mi deseo interno es que tú te conviertas también en un maestro, y que el día de mañana que alguien te diga, mira, tú sabes, por ejemplo, cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado. Sí, mira, se hacen así, y están estas que son fáciles. Tú mismo te conviertes en un maestro, e incluso, viendo de la parte económica, vamos a decirlo así, puedes hasta cobrar tu clase, porque tú lo aprendiste a hacer tan bien que eres capaz de explicarle a otro, eres capaz de hasta ganarte la vida explicando. Y eso sería lo ideal en todas las cosas. Entonces es una oportunidad también para que el padre, involucre al hijo en sus actividades. Mira, esto es lo que yo hago diariamente en mi trabajo. Mira, estos son los números. Yo utilizo esto así. Incluso un padre que, por ejemplo, tiene la profesión de administración, puede enseñar algunos conceptos básicos de administración a su hijo perfectamente, lo va a asimilar perfectamente, porque están en un estado, vamos a decirlo así, estamos en un estado de semi-aislamiento, de aislamiento, donde tenemos el suficiente tiempo, si tenemos la paciencia de hacerlo, de
incluso aprender cosas técnicas de nuestras propias profesiones y transmitírselas a nuestros hijos. Y además estamos en un tiempo como de relajación. Entonces, como no hay la exigencia quizás de colegio, la exigencia que siempre determina ese tiempo, de que tienes que entregar esto, que tienes que llevar aquello, eso permite que la familia, exactamente, esa carrera que siempre tenemos con el tiempo, Dios santo, nos persiguen y persiguen a nuestros niños, que es también muy, pero muy importante acotar en este momento eso, Gabri. ¿Cómo generamos en nuestros niños una neurosis innecesaria? ¿Cómo los ponemos a desarrollar incluso conductas de aversión a la escuela, de aversión al aprendizaje, de aversión al que los enseña? Porque sencilla y llanamente hay que cumplir objetivos académicos. Todo eso, como decía anteriormente, se mueve. En este momento se caen todas esas estructuras y nos vemos ante una realidad en la que tenemos que comenzar a utilizar nuestra creatividad, no solo como docentes o como personas preparadas en el ámbito terapéutico y educativo, sino como padres. Eso es fundamental, además de todo ese desarrollo que deben ir teniendo a nivel familiar en paciencia, tolerancia, compasión, respeto a las individualidades, y desde esa individualidad cómo impacta cada uno su colectivo familiar. Y sobre todo no transmitirle a nuestros hijos nuestros propios miedos, porque son nuestros. A veces los niños son, como decirlo así, seres perfectos y ellos no sienten miedo, tienen una seguridad natural. Es así. Y a veces nosotros, con todo lo que supuestamente hemos aprendido y todo lo que hemos vivido, nos llenamos de miedo y se los transmitimos a nuestros hijos, y eso no me parece justo. Igual pues los llena de ansiedad innecesaria. Claro, concretamente hay que enfocarse en las cosas, sobre todo vivir un día a la vez. Es muy importante que nos concentremos en vivir un día a la vez. Así es, vivir un día a la vez. Y eso es lo que vamos a tratar de ir comenzando a evaluar, un día a la vez. Vamos a una pausa y estamos en muy breve de vuelta aquí en tu espacio Vibrando en Más, vibrando en positivo. Y estamos nuevamente aquí en tu espacio Vibrando en Más, vibrando en positivo, con quien les habla Milagros Blanco, acompañándome hoy, súper honrada, feliz y agradecida que esté mi esposo compartiendo este programa conmigo sobre educación en tiempos de cambio, tiempos de transformación, tiempos de movimiento. Ya era el tiempo. Entonces, Gabri, ¿qué recomendaciones podemos darle a esos padres para que puedan cohabitar en ese espacio con sus hijos? Porque, claro, te pones a ver y es bien interesante que tenemos que pasar demasiadas horas juntos. Antes teníamos como un espacio cada uno. Eso también es interesante que lo evalúen. Dentro de la misma casa, tomarse cada uno su tiempo para sí y reposar, liberarse. Así como comparten actividades, así también cada uno tomarse su tiempo. Ahora, en relación académico, que es el tema que nos ocupa, ¿qué podemos recomendar? Un tiempo dentro del día para que los niños cumplan con sus actividades académicas, después de ese tiempo, ¿qué hacer? Bueno, todo depende del nivel donde se encuentre, el nivel académico donde se encuentre tu hijo. Porque si es un preescolar tiene un diferente tratamiento a si es un niño que está, por ejemplo, en cuarto grado o está en primer año de bachillerato, ¿no? Entonces, yo me concentraría en observar, revisar, si tengo los cuadernos, ver dónde están las deficiencias, tratar, si no tengo experiencia en cómo ayudarlos, de repente consultar con los amigos, porque tenemos tiempo para consultar.
con los mismos maestros del colegio, que siempre tienen la mejor de las disposiciones para aportar y para ayudar. Sí, ver todo como una oportunidad sin estresarse, porque realmente el estrés no nos ayuda, más bien nos quita. Y además que este ya es un momento que ha generado y está generando una angustia colectiva, que es necesario que en los hogares se tome en cuenta bajar esa angustia, estar tranquilos, cobijarse allí entre unos y otros y vivir tranquilos, estar allí tranquilos. Estar muy atentos al aquí y a la hora. Eso también está muy trillado, pero uno dice, no, es que el aquí y a la hora, sí, pero siempre nuestra mente nos lleva hacia otros lugares y el cuerpo queda en el mismo lugar siempre. Yo siempre le he dicho, yo voy a hacer esto, yo veo a la gente, yo quisiera hacer aquello, entonces quisiera hacer esto otro, y resulta ser que te quedas en el mismo sitio. Entonces, ¿hasta dónde son nuestra capacidad, hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puedo hacer concretamente? Puedo ponerle, por ejemplo, puedes poner a tu hijo a leer un párrafo, así sea un pequeño párrafo, y ver cómo lee, e incluso corregirlo y decirle, mira, aquí tienes que hacer una pausa, y ya está, y eso también aporta muchísimo. Comentar la lectura, compartir la lectura, es bien interesante, chequear la capacidad que tiene el niño en la resolución de las tareas, porque por supuesto el no asistir al colegio, que también es para nuestros niños a nivel de sociabilidad, es un cambio, se quedan de pronto sin sus amiguitos, no pueden compartir con ellos. Eso también hay que considerarlo. No se crean, los niños tienen su modo de evaluar sus necesidades internas, de alguna manera sentir también como es como un tipo, sus inquietudes, y es como un tipo también sí, de luto, diría yo, porque de pronto no puedo ver a mis amiguitos, sabe Dios hasta cuándo, porque es algo que ni siquiera sabemos hasta cuándo es. Sí, los comentarios que les hacen a nuestros hijos, sobre todo que no estén llenos de miedo, de angustia, porque eso tampoco resuelve nada. Que no estén ya revisando, por lo menos delante de los niños, tantas noticias que quiero que entiendan esto. Y es una realidad, los niños perciben la energía de sus padres en angustia. Así que ustedes no pueden controlar nada, ustedes no pueden cambiar nada, ustedes solo pueden controlar lo que es el estar bien y el estar allí con sus hijos. Háganlo de la mejor manera. Sí, bueno, controlar entre comillas su entorno, porque realmente uno tiene control prácticamente sobre nada, es verdad. Esto es una experiencia también a nivel mundial, porque lo que ha tratado de controlar el hombre lo ha caotizado completamente. Así es, y ese es un aprendizaje para los niños también. Afortunadamente el hombre no ha tenido influencia directa, por ejemplo, en la formación de las nubes, en la formación de las aguas, en la naturaleza completa, en la creación de los ecosistemas, porque si no lo hubiese, sinceramente, lo hubiese dañado. Los hubiese cuidado, entonces, los hubiese respetado. Eso también forma parte de esta nueva educación. Tenemos que estar en completo y constante matrimonio con la naturaleza, con el respeto a los ecosistemas. Fíjense que actualmente dicen incluso que los animales se están acercando a las zonas urbanas porque sienten que hay algo extraño, algo que ha cambiado. Así es. El nivel de agresividad, etc. Así es, por eso es que toda esa enseñanza de estos momentos tiene que ir más allá de lo académico. Concéntrense también en enseñar a sus hijos esas actividades que les pueden, como decía Gabriel, les pueden sumar para hacer incluso de eso un modo para vivir, para sustentarse económicamente. Diviértanse con sus hijos, pasen rato con ellos. Esto es un regalo, una oportunidad maravillosa para poder compartir desde otro espacio. Por supuesto, con el tema académico, estén bien atentos a que la cantidad de actividades no altere a los niños, no los de algún modo los llene de materia que los agobie, sino que
tienen que estar en comunicación permanente con las maestras y con los colegios, chequeando que no sean más actividades de la cuenta, porque a veces los colegios, precisamente con ese ánimo de pasar objetivos, pues no es el ánimo, pero irrespetan un poco o violentan los procesos de cada niño. Gracias, Gabriel, Gabri, gracias por haberme acompañado en este espacio de bienestar, vibrando en más, vibrando en positivo, conversando sobre la educación en momentos de cambio. Estamos a la orden de todos, porque somos una pareja que vive en servicio para los demás. Nuestro dato de contacto 0412-828-2057. Comuníquense con nosotros y con gusto infinito los ayudamos en lo que esté a nuestro alcance. Un abrazo grande para todos y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. La mejor semana posible para todos.